Lunes 24 de julio, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares. Tensión diplomática entre Guatemala y Estados Unidos por interferencia en proceso electoral. Cancillería guatemalteca y subsecretario de Estado discrepan en crucial llamada de alto nivel. Manifestaciones en Guatemala. Ciudadanos demandan elecciones libres, respeto a la democracia y la renuncia de funcionarios judiciales y del Ministerio Público ante crisis electoral. Y ante la crisis institucional que se vive en el país, el Tribunal Supremo Electoral avanza con preparativos para la segunda vuelta. El embalaje de cajas comenzará en 14 días. Tragedia en centro penitenciario. Segundo día de conflicto en anexo de la zona 18 cobra la vida de otro reo más, lo que suma 2 personas fallecidas. La Organización Internacional del Trabajo presenta histórico protocolo para contratación de indígenas en el extranjero. Buscan respetar sus valores y costumbres. Choque de poderes. Gobernador de Texas responde al Departamento de Justicia por amenaza de demanda por boyas migratorias en el Río Grande. Así iniciamos la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya todo un equipo periodístico listo para mantenerlos informados. Mi compañera María Luisa Gómez se encuentra de día libre. Iniciamos con temas electorales. Elecciones sin interferencias ni acoso a candidatos y partidos políticos. A 27 días del balotaje, eso fue lo que pidió un funcionario de Estados Unidos al gobierno de Guatemala en una conversación con el canciller Mario Búcaro. Los gobiernos de ambos países tenían programada la llamada para conversar sobre el proceso electoral este lunes, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la conversación diplomática solo participaron el canciller Mario Búcaro y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols. Ambos funcionarios difieren sobre el tema que resaltó en la conversación. Nichols, por su lado, dijo que la plática se centró en la importancia de permitir que la segunda vuelta de las elecciones se desarrolle sin interferencias ni acoso a los candidatos y partidos políticos. Así lo escribió en su cuenta oficial de Twitter, en donde también mencionó que los guatemaltecos tienen derecho a elegir a sus gobernantes. En contraste, el ministro Búcaro afirmó que en la llamada le reiteró a Nichols que el gobierno de Guatemala está comprometido con garantizar que se lleve a cabo el proceso electoral para la segunda vuelta de las elecciones. También en su perfil oficial de Twitter, el canciller aseguró que le explicó a Nichols la importancia de la independencia de poderes en Guatemala, los cuales, apuntó el ministro, procuran el total respeto a las instituciones del Estado y su gobernabilidad. Esta llamada entre los diplomáticos ocurrió 3 días después de que Estados Unidos catalogara como un gesto propio de las dictaduras los allanamientos que la FECI realizó en la sede del Movimiento Semilla, el partido que se disputará la presidencia con la UNE el 20 de agosto y al que le señala un caso de supuestas firmas de adhesión falsificadas. Un cable de la agencia EFE, publicado por Prensa Libre, afirma que un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a la agencia de noticias que usar las instituciones judiciales de forma arbitraria y política son acciones que utilizan los gobiernos autoritarios, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. Lo vemos en Cuba y Nicaragua. Forma parte del manual de las dictaduras, dijo el funcionario con condición de anonimato, según EFE. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y 7 organizaciones de mujeres que conforman el movimiento indígena guatemalteco se pronunciaron en rechazo a las constantes intimidaciones del Ministerio Público y del juez séptimo penal, las cuales ponen en riesgo el proceso electoral y la democracia del país. 7 asociaciones de mujeres indígenas del occidente dieron a conocer su postura ante últimos acontecimientos en el país y las acciones del Ministerio Público que, según su criterio, intentan intimidar al Tribunal Supremo Electoral y vulnerar el proceso de sucesión del gobierno.
En el pronunciamiento, las representantes de colectivos señalaron que la democracia del país está en riesgo. Vecinos de Totonicapán que escucharon el pronunciamiento manifestaron su opinión sobre la situación política del país. Guatemala no nos pagó para regalar nuestros votos como mujeres. Somos el 65% de mujeres guatemaltecas. A través del Tribunal Supremo Electoral, nosotras hemos emitido nuestro sufragio porque sabemos que tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones cumplir con el Estado de Guatemala. Y ahora quieren eliminar nuestro voto, quieren perpetuar un gobierno que ha sido nefasto, que no ha ayudado a la población, que ha eliminado totalmente los programas de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas y de los pueblos indígenas. No a la interrupción de la institucionalidad del Estado de Guatemala, no a los corruptos. Pedir a los 48 cantones que tomen postura, que su asamblea sea aquí, porque la incidencia se hace en la calle, no se hace en la oficina y en cuatro paredes. Mientras tanto, cientos de personas participaron en una manifestación y en una caminata en Santa Cruz del Quiché, en donde pedían la renuncia de la fiscal general, el fiscal de la FESI y un juez. Expresaban que atentan en contra de la democracia del país. Vecinos e integrantes de organizaciones civiles realizaron una manifestación frente a Gobernación Departamental en Santa Cruz del Quiché, en donde pidieron la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana. Expresaban que son el instrumento de grupos de poder para atentar en contra de la democracia de Guatemala. Descaradamente están maniobrando las leyes a su favor o a su antojo para mantener la corrupción. Porque si nos quedamos sentados y sentadas ahí no vamos a poder cambiar nada. Hoy tienen planeadas próximas acciones en contra de la democracia aquí en Guatemala. ¿Qué le decimos a los fiscales de la impunidad, Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso? Posteriormente, los manifestantes se dirigieron al edificio del Ministerio Público. En el trayecto se unieron más personas a la manifestación y las consignas no cesaban. Pedían la renuncia de los funcionarios, además de que se respetara la voluntad del pueblo, expresada a través del voto. Estamos demandando la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, Freddy Orellana, porque no están actuando de acuerdo a los intereses del pueblo. Además, el pasado fin de semana, desconocidos realizaron pintas en los edificios del Ministerio Público y tribunales con mensajes en contra de la fiscal general, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y cientos de ciudadanos salieron a las calles este 24 de julio para participar en distintas marchas en las que rechazan la crisis electoral que se ha generado en Guatemala a raíz de una resolución judicial que busca que se le retire la personalidad jurídica al movimiento Semilla, que irá al balotaje junto a la Unidad Nacional de la Esperanza. La convocatoria era para un paro nacional en el que se buscaba también que empresas se sumaran y no abrieran sus negocios y salieran a las calles a mostrar su rechazo a la situación actual. Sin embargo, aunque algunos lo hicieron, otros desde sus centros de trabajo manifestaron. Tal es el caso de Froilán, un vendedor de antigüedades que desde su negocio se sumó a la protesta. Y lo hago por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todos los que van a depender verdaderamente de que nosotros luchemos y logremos cambiar verdaderamente lo que queremos. Paralelo a esta, en la Embajada de Guatemala en el Reino Unido, un grupo de guatemaltecos se sumó a manifestar, quienes con carteles en mano llegaron a expresar su rechazo exigiendo el respeto a la democracia. En el Paraninfo Universitario en la zona 1 de Guatemala también se reunieron estudiantes de medicina y médicos que participaron en una marcha con dirección al Ministerio Público, quienes con sus batas, bubucelas, banderas y pancartas recibieron el apoyo de otros manifestantes y organizaciones sociales, así como ciudadanos, que pese a la lluvia no dejaron de demostrar sus consignas y exigencias. Venimos desde Chinautla, nosotros pues trabajamos con niñez y adolescencia y eso es lo que nos motiva. Guatemala sigue siendo de los países que más vulnera los derechos de los niños y las niñas y eso es por la corrupción y entonces creo que este es el momento para romper el sistema. Nos hace llegar
tanta corrupción que ya nos tiene hartos. Es de que a pesar de todas los que nos están poniendo cadenas encima de corrupción, nosotros vamos a florecer un día de estos cuando ellos salgan del poder y salga a florecer la democracia de Guatemala. Pues en el poco tiempo libre que a veces tenemos, ¿verdad?, es aprovechar de venir acá, recordarle a los gobernantes y a estos corruptos, ¿verdad?, nuestro derecho y nuestra responsabilidad de exigirles el cumplimiento del Estado del Derecho. Y de verdad ya estamos cansados de sobrevivir en lugar de vivir en un país como este, que tiene todo para ofrecerle a su población y que por culpa de toda esta gente que solamente ven su propio beneficio y no el beneficio del pueblo, es imposible de lograr. Yo ya me cansé. Solo así podemos sacar y dar nuestro punto de vista con esta gente que ya no tiene que estar periodo tras periodo. Eso no es correcto porque piensan que son dueños de nuestro país. Aquí el pueblo es el dueño de nuestro país. Que esta gente que está en el poder salga fuera de estos puestos porque está atropellándonos completamente. Así que así como nos unimos para esas tendencias, pues es una invitación para que nos unamos como pueblo y nos defendamos. Este es el sentir también de los más jóvenes que se han sumado a lo largo del día a las manifestaciones pacíficas que se llevaron y cuyo epicentro fue el Ministerio Público. Con imágenes de María José Bonilla, Carmina Montúfar y Carlos Hernández Ovalle, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en medio de esta marcha, estudiantes de la Facultad de Medicina y otras escuelas, así como médicos que se unieron al paro, reclamaron frente a la PDH y pidieron audiencia al Procurador de Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, por su silencio y pasividad ante la judicialización del proceso electoral. En la reunión encabezada por el PDH, donde al inicio no se quería permitir el ingreso de medios de comunicación, estudiantes y médicos le pidieron al PDH ponerse del lado del pueblo, quien con comunicados en mano le señalaban que él ha estado observando cada proceso y que se han pronunciado por medio de los mismos, algo que profesionales le señalaron no estar de acuerdo, y aunque le pidieron acciones legales, Córdoba señaló que sus funciones eran claras y estaba actuando basadas en ellas. Le vamos a exigir, porque vemos con suma inquietud el rol tan a la distancia que estamos viendo de la Procuraduría, y con mucho respeto lo hacemos saber, porque sabemos que también es nuestro derecho cuestionar a los funcionarios públicos y cuestionar la situación actual del país. Sí le pido que esté de un lado, no sé si existen 3, 5 o 7 lados, pero le pedimos que esté del lado del pueblo. El pueblo ya eligió libremente en las elecciones. Nosotros lo necesitamos a usted, lo necesitamos. Lo necesitamos en temas de educación, en temas de salud, en todos los temas lo necesitamos. Y queremos un procurador que se manifieste, que diga que se está violando la Constitución, que el Ministerio Público no tiene por qué estar judicializando los procesos que son políticos. Necesitamos que usted lo diga, así como nos lo está diciendo a nosotros, que se lo diga a la sociedad. Porque eso nos va a causar menos temor y nos va a causar menos conflictividad. Por otra parte, el Parlamento Xinca se unió a las organizaciones que actuaron legalmente contra el Ministerio Público y el organismo judicial por la persecución contra el movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral en medio de las elecciones. Representantes de la entidad indígena presentaron querellas contra la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la FESI Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana por delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad. Además, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia destituir al juez Orellana por haber girado una orden de captura contra Eleonora Castillo, encargada interina del registro de ciudadanos. El registro, respaldado por un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, se negó a obedecer la orden del juez Orellana de suspender la personalidad jurídica de Semilla. Y más que todo sería el entorpecer el proceso electoral, porque ya hay una oficialización del Tribunal Supremo Electoral donde pues se declara que los dos partidos que van a ir, tanto la UNE como el partido Semilla. Entonces vemos con preocupación que este juez pues está
entorpeciendo más que todo el proceso con acciones ilegales que él mismo pues lo sabe. Mientras tanto, la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, se pronunció sobre la jornada de manifestaciones de este lunes y rechazó el llamado a paro que realizaron diversas organizaciones sociales y empresas. Guatemala no está para hacer paros, todo el mundo lo sabe, es al contrario. Por eso, yo invito a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, a todas las empresas y fuerzas productivas del país a no detenerse. Es momento de ser responsables y trabajar más para sacar adelante a Guatemala. Eso escribió en su cuenta oficial de Twitter. La aspirante, quien por tercera vez llega al balotaje, se disputará la presidencia el próximo 20 de agosto con Bernardo Arévalo, el candidato del Movimiento Semilla. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presenta. A pesar de la situación política de las últimas semanas, en el Parque de la Industria continúa en firme la logística para la segunda vuelta del 20 de agosto y en 14 días comenzará el embalaje de las cajas para todo el país. En el centro de operaciones del proceso electoral en el Parque de la Industria, en la zona 9 de la capital, más de 200 personas contratadas temporalmente por la Dirección Electoral del TSE continúan con la elaboración de los kits de materiales e insumos que se embalarán en las cajas electorales en 14 días. Esto a pesar del ambiente convulso que se ha generado en las últimas semanas por acciones del Ministerio Público y que han generado todo tipo de cuestionamientos y posturas de diversos sectores. En cuanto a logística del Tribunal Supremo Electoral, no existe ningún cambio por el momento, y la intención es que la totalidad de las cajas, que son 24.585, estén enviadas para antes del 20 de agosto, cuando los guatemaltecos nuevamente acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país en la segunda vuelta electoral. Entre los insumos que se preparan en el centro de operaciones del proceso electoral se encuentran la tinta indeleble, las almohadillas, así como los padrones, y a la espera del inicio de la impresión de las 9.4 millones de papeletas para la elección presidencial. En el caso del centro de elaboración de padrones, que también está en el Parque de la Industria, aún continúan con el trabajo de la elaboración e impresión de los listados de los ciudadanos habilitados para votar en la segunda vuelta, así como de los centros de votación donde corresponde emitir el sufragio. Hasta la semana pasada solo faltaba el de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y El Progreso. Además, en cuanto a logística de las elecciones, se inhabilitaron 6 centros de votación que estaban ubicados en aldeas y fincas de sitios con riesgo de conflictividad, por lo cual se trasladaron a cascos urbanos. Hablamos de los sitios de la aldea Chequim Grande en Tacaná, San Marcos, aldea La Trinidad en Nentongo, Huetenango, así como de las comunidades en Ingenio, La Ceiba, Laguna Seca y El Sunzo en San Pedro Pinula, Jalapa. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la terapia combinada para bajarle inmediatamente al estrés, presentó. Y el próximo 20 de agosto el Tribunal Supremo Electoral va a repetir las votaciones en 6 municipios, en su mayoría debido a la conflictividad ocasionada por resultados. Sin embargo, ¿cuántas papeletas deberá reimprimir? En la siguiente nota le presentamos las cifras. Evitamos la violencia. En la primera vuelta electoral, la conflictividad por los resultados provocó que el TSE tomara la decisión de repetir las votaciones en 6 municipios. Aunque no en todos los territorios se destruyeron las papeletas, sí se deberán reimprimir en su totalidad en estos sitios. En total suman alrededor de 134,000 papeletas las que se deben volver a imprimir, que representan alrededor de 69,000 quetzales. En el caso de San Miguel Petapa se deben reimprimir unas 82,000 papeletas por el número de empadronados, 19,000 en Yepocapa, Chimaltenango, 13,000 en San Pablo, Jocopila, Suchitepeques, 11,000 en San Martín, Zapotitlán, Retauleu, 9,000 en San Bartolomé, Jocotenango, Quiché y unas 8,000 en San José del Golfo del departamento de Guatemala, según las estimaciones hechas con base en los datos del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. San José del Golfo es particular, ya que en este lugar no se logró abrir los centros de votación y las papeletas fueron retornadas a la capital. Sin embargo, en las audiencias de revisión de escrutinios, los partidos pidieron que se reimprimieran las papeletas para descartar que hayan sido manipuladas, a lo cual el TSE accedió y volverán a imprimirse. De todos los municipios, el único lugar donde no se repetirán las votaciones por conflictividad es San Miguel Petapa, lugar donde se llevarán a cabo nuevamente debido a que el logo de un partido no apareció en la papeleta en la primera vuelta, lo cual generó controversia. En el caso de las papeletas presidenciales, en los siguientes días se debe comenzar con la impresión de 9.4 millones, que representarán una erogación de 3
3.6 millones de quetzales. Según se confirmó, tanto la UNE como Semilla ya acordaron la ubicación y el diseño de la papeleta para el segundo balotaje, por lo que la impresión podría iniciarse. Posterior a este trabajo se trasladarán al Parque de la Industria para comenzar con el embalaje de las cajas hacia todo el país, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Bueno, y para seguir debatiendo el panorama electoral en Guatemala, hoy tenemos nuevos invitados en Decisión Libre 2023, pero vamos a dejar que sea Alejandra Álvarez quien se encargue de informar. Alejandra. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto acompañarte esta noche y por supuesto también a la audiencia para contarles quiénes nos acompañan esta noche en Decisión Libre a partir de las 22:15 horas. Se trata del jefe adjunto de la misión electoral, de observación electoral, mejor dicho, de la Unión Europea en Guatemala, con quien estaremos conversando acerca de los últimos acontecimientos registrados en el país, y también con el internacionalista Roberto Wagner, así que no se lo pierdan, la cita es hoy, en tan solo minutos estaremos hablando de la coyuntura nacional, así que gracias por su sintonía. Alberto. Bueno, ya saben, la cita es para luego de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mientras tanto, nos vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Violencia sin tregua en centro penitenciario. 2 hermanos asesinados en el centro preventivo de la zona 18. Detenido un sospechoso. Fuerzas de seguridad toman el control. El anexo B del centro preventivo para varones de la zona 18 siguió en conflicto por segundo día consecutivo. Este lunes se confirma la muerte de un recluso, quien es hermano del reo que murió el fin de semana en esa misma área. Este es el centro preventivo para varones de la zona 18 al norte de la ciudad de Guatemala. Es uno de los penales más conflictivos del país y el anexo D lleva 2 días en conflicto mortal. El domingo último murieron 3 personas en ese sector, 2 custodios del sistema penitenciario y un privado de libertad. Hasta el momento, las autoridades de gobernación desconocen las causas del ataque y solo se ha confirmado que los agentes carcelarios y el reo murieron baleados. Este lunes se creía que todo había vuelto a la normalidad y a las 11 horas se desató el caos en el anexo D del preventivo para varones. Las fuerzas de seguridad empezaron a llegar. Armados y con sus equipos de protección, los policías se ubicaron en el área de la amenaza. Se formaron y ejecutaron el plan estratégico. Los soldados del ejército también se sumaron y apresuraron para asistir a las fuerzas de seguridad civiles. Los militares se ubican en la montaña que rodea la cárcel. Frente a esa prisión funciona un destacamento castrense. Hay un trabajo de investigación en relación a este caso que no ha finalizado, tomando en cuenta que los aportes de INASIF con el tema científico, con los aportes que dé la policía de acuerdo y también el sistema penitenciario junto al Ministerio Público, dará a conocer específicamente qué fue lo que ocurrió, qué instó para realizar este tipo de situaciones ilegales y cómo también se encuentra esta arma de fuego a lo interno de este centro carcelario, o en este caso en el sector B o en el anexo B, como se le llama a lo interno del lugar donde se suscitaron los incidentes. Los guardias del sistema penitenciario fueron los primeros en conformar el anillo de seguridad este lunes. La lluvia llegó y en esas condiciones se desarrolló el operativo. De pronto se lanzaron bombas lacrimógenas y 30 minutos después se confirmó un muerto adentro del anexo D del preventivo. Bomberos empezaron a llegar para auxiliar. El movimiento de autopatrullas y ambulancias suspendió visitas y personal administrativo de esa prisión tuvo que evacuar el área. El Ministerio de Gobernación, luego del operativo, confirmó que este lunes murió Byron Esteban Hernández Carrillo, de 41 años, hermano del privado de libertad que fue ultimado el fin de semana en esa misma área. En el operativo este lunes se reportó la detención de Hans-Gir Salazar, quien es vinculado a los crímenes de los hermanos Hernández Carrillo. Las causas de los asesinatos se desconocen y los controles severos se mantendrán por posibles revueltas. En ese anexo del preventivo para varones están los reos con bajo perfil criminal. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Y un ataque armado se registró en el anexo al asentamiento Manuel Colom Nargueta en la 30 calle Final, zona 3 de Guatemala. Bomberos municipales atendieron la emergencia e informaron que se trató de un hombre de 35 años que fue víctima de un ataque armado. Agregaron que fue identificado como Omar González y resultó solo con heridas de bala. González se fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt para su recuperación.
Y vamos a continuar con este tipo de información y detalles de nuevos sucesos que se registraron en el país en las últimas horas. Un video en redes sociales muestra en esta oportunidad el momento exacto en que dos motoristas se realizan una carrera clandestina que terminó en accidente en la calzada 15 de septiembre de Santa Lucía, Cotzumalguapa. En las imágenes se puede ver cómo los dos conductores se manejan a alta velocidad, hasta que uno de ellos pierde el control y derrapa sobre la cinta asfáltica. Vecinos del sector han denunciado en repetidas ocasiones este tipo de actividades a la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito. Sin embargo, no han tenido respuesta. Según vecinos, estas carreras no solo involucran mayores de edad, sino también menores que, sin portar una licencia de conducir, realizan estas carreras poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Yo soy el padre, yo te dije. ¿No te pasó nada? Imagínate, llamarlo virus. Yo te lo dije, iba a ser capuzo. Y la tarde de este lunes, una múltiple colisión se registró sobre el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico. El hecho vial se trató de un autobús tipo Pullman, un camión de transporte pesado y dos vehículos de 4 ruedas. Hasta el momento se desconoce el motivo del accidente, pero los bomberos municipales informaron que varias personas resultaron heridas debido al fuerte impacto, por lo que tuvieron que ser trasladadas a la emergencia de un centro asistencial. Vamos a cambiar de tema. El paso hacia el occidente aún se encuentra inhabilitado en el tramo de libramiento desde el kilómetro 58 al 62. Esto debido al derrumbe de grandes proporciones que se dio en el kilómetro 61.3. Tras el derrumbe ocurrido el domingo último en el kilómetro 61.3 de Libramiento, el paso vehicular hacia el occidente ha sido inhabilitado, por lo que las autoridades han implementado un carril reversible. Por la saturación de agua en los suelos, hemos tenido movimiento de masa, el cual pues ha interrumpido el paso de 3 carriles hacia occidente. Sin embargo, el día de ayer, en coordinación realizado con las autoridades de caminos, se dio inicio a las labores de limpieza del sector. Técnicos en mitigación y riesgo de Conred se hicieron presentes al lugar para coordinar la limpieza de los carriles, así como para verificar el estado en el que se encuentran los taludes que presentan grietas. Durante la tarde del domingo, Caminos realizó la limpieza de uno de los carriles. Para hoy lunes, una constructora particular se presentó para apoyar en las labores, pero debido a las fuertes lluvias, se detuvieron los trabajos de limpieza. Mientras tanto, CONASA, la empresa que ejecutó el proyecto, no se hizo presente. Se espera que las condiciones del clima mejoren para continuar con el descombramiento en el sector. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. El INSIBUME y el Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez informaron que en las últimas 24 horas se han registrado 25 temblores en el país, el más reciente con epicentro en Huehuetenango. Este temblor ocurrió a las 8:22 horas de este lunes. Su epicentro fue Huehuetenango, tuvo una magnitud de 4.4 y a una profundidad de 5 kilómetros. La Conred informó que luego del sismo iniciaron los monitoreos correspondientes para identificar daños personales y materiales debido al movimiento sísmico sensible. Señaló que delegados regionales y departamentales de la Secretaría Ejecutiva de la Conred se movilizaron a distintas áreas. Asimismo, realizaron monitoreo que determinó que no hubo daños. Y
las fuertes lluvias que se registraron este lunes en varias partes de Guatemala ya han dejado muestra de su paso en varios sectores. En la carretera de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de Escuintla, un usuario compartió cómo se veía la carretera inundada debido al colapso de las alcantarillas. Conductores que transitan en ese lugar han denunciado en varias ocasiones que para la época lluviosa ese es un sector que siempre se inunda, por lo que piden precaución a los conductores para evitar algún percance vial. Y a propósito de esta información, vamos a conocer cómo estará el pronóstico del clima para las próximas horas. Nuevo protocolo OIT y agencia Cierto, garantizando derechos laborales de indígenas en el extranjero. Al regresar de la pausa tenemos los detalles. Continuamos con más información y la OIT y la agencia Cierto lanzaron este lunes el protocolo sobre contratación de personas indígenas para trabajar en el extranjero, respetando sus valores y costumbres. El documento se ha construido desde la experiencia con pueblos indígenas de México y Guatemala y servirá a agencias de empleo privadas que contratan para empresas en el extranjero. El protocolo para la contratación equitativa de personas trabajadoras migrantes pertenecientes a pueblos indígenas fue elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y la agencia Cierto y pretende promover y proteger los derechos de los migrantes que viajan a Estados Unidos, Canadá y México con un trabajo temporal, respetando sus valores, intereses, principios y lógicas. El protocolo incluye medidas específicas en la formación y la contratación y hacer un seguimiento y evaluar la experiencia cuando retornan al país de origen. Lo que buscamos nosotros con este protocolo es brindar una herramienta de protección y durante esa etapa de la contratación, que tiene varias fases, se pueda garantizar la protección de los derechos laborales. Nos permite dar un primer paso de orientación sobre qué debemos de tomar en cuenta y considerar que antes de ingresar a una comunidad para hacer una oferta de trabajo, tenemos que tener claridad y respetar las decisiones comunitarias y a su vez, cuando vayamos con los empleadores, aclarar estos temas. El documento está dirigido a toda agencia de empleo privada, incluidos sus intermediarios, reclutadores o subagentes, quienes son los encargados del reclutamiento y contratación de personas que buscan oportunidades de trabajo en el extranjero. Esta iniciativa está financiada por Canadá a través de la alianza entre el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá con la OIT. El protocolo identifica 10 fases para la contratación y el reclutamiento. Digamos que está la fase en la búsqueda del empleo, la candidatura a una vacante, la preselección, la certificación médica, las pruebas de aptitud, la firma del contrato, la orientación previa a la partida, el viaje, el transporte y el alojamiento. La 9 es la entrada al país de destino y la 10ª al retorno al país de destino. El proyecto se centra en fortalecer la colaboración regional para mejorar las prácticas de contratación equitativa, así como la integración de las personas migrantes y refugiadas, incluidas las retornadas, en los mercados laborales locales de Costa Rica, Guatemala y Honduras. El proyecto pretende evitar que se conviertan en víctimas de trata de personas y de trabajo forzoso. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Llegó el momento de conocer más información en materia económica con nuestra compañera Paula Osaeta, porque inicia el segmento Hablemos de Dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches.
Buenas noches y feliz inicio de semana para todos. Hoy quiero contarles que el Instituto Nacional de Estadística presentó los resultados de los índices de precios de materiales de construcción correspondientes a junio. De acuerdo con el comportamiento del monitoreo de precios, un total de 21 productos de la construcción registraron una variación porcentual al alza, mientras que en 34 de ellos el movimiento fue a la baja y 34 no reportaron variación respecto al mes anterior. Los principales materiales que incrementaron en su variación mensual fueron el tubo de metal corrugado redondo, el combustible y los geotextiles no tejidos. Los que bajaron fueron la grasa lubricante, los perfiles de PVC blanco para ventanas y puertas y el piso porcelanato. Y en otros temas quiero contarle que la semana pasada Anacafé llevó a cabo la edición 32 del Congreso de la Caficultura Somos el futuro del café de Guatemala. En esta edición la temática general giró en torno a generar una caficultura humana, dinámica, rentable y sostenible. El 20 y 21 de julio se celebró la edición 32 del Congreso de la Caficultura, que cada año se realiza con el objetivo de actualizar los conocimientos de los caficultores guatemaltecos sobre las buenas prácticas agrícolas y la situación de la industria del café a nivel nacional e internacional. Este año tuvo como temática general la rentabilidad sustentable. El tema principal fue el tema de rentabilidad sustentable. Este es un tema que desde hace 2 años estamos trabajando muy duro. De hecho, todo el equipo de transferencia de tecnología que visita a los productores de café está impulsando esta metodología nueva, con lo que pretendemos convertir a los productores de café en empresarios de café. González habló sobre la situación actual del cultivo, un tema importante para conocer el futuro de la caficultura del país. Comentó que a pesar de que se ha tenido fuertes olas de calor, pero también inundaciones, el 99% de la caficultura guatemalteca es bajo sombra, lo que permite ser resilientes al tema del cambio climático. Hasta el momento solo hemos tenido reportes de algunos daños por tormentas muy específicas en algunas fechas y en algunas zonas de vida diferentes de Guatemala, no de manera general, en la cual nos han reportado algunos daños menores como exceso de lluvia o exceso de viento y algunos árboles derribados en las plantaciones de café. 125,000 familias dependen directamente del cultivo de café, principalmente productores de pequeñas áreas. En el año cafetalero 2021-2022 se exportaron 4.33 millones de quintales de café oro, siendo el segundo producto agroindustrial más importante en las exportaciones de Guatemala y el tercero más importante del total de las exportaciones. Llegar a un nuevo empleo no es tan fácil y muchas personas no se sienten bien o simplemente no se acoplan. ¿Por qué falla la adaptación en los primeros 90 días del periodo de prueba? Hoy en Hablemos de Dinero le explico. Puede ser por la falta de estructura en el onboarding. Si el proceso de onboarding es inexistente o poco estructurado, los nuevos empleados pueden sentirse perdidos y desorientados. Otra razón puede ser porque hay expectativas poco claras. Si las responsabilidades no se comunican claramente desde el principio, los empleados pueden sentirse confundidos acerca de lo que se espera de ellos. Esto puede generar estrés y dificultades para adaptarse adecuadamente al rol. Otro factor puede ser la ausencia de retroalimentación y apoyo. Es posible que se sientan desmotivados y poco respaldados, además de la falta de integración social. Si el líder no integra al nuevo empleado, esto puede llevar a sentimientos de aislamiento y dificultades en la adaptación. Y por último, por expectativas irreales o desalineadas. Si las expectativas tanto del nuevo como del líder no están alineadas, puede haber un desajuste en cuanto a las responsabilidades y el enfoque del trabajo. Así que tome esto en cuenta y analice si le está pasando algo parecido. Trabaje en ello para poder acoplarse y ser más productivo. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Adiós al pájaro azul y bienvenida a la X, que cambiará todo en Twitter. Al regresar, lo revisamos. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Yaris. 100 cuotas de 2,047 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos!
Vamos a conocer lo que ocurre en el mundo. Ataque con drones en Moscú. Rusia afirmó este lunes que neutralizó 2 drones ucranianos sobre la capital durante la noche. Uno de ellos se estrelló cerca del Ministerio de Defensa. El ataque se produjo luego de que Kiev prometiera responder a bombardeos rusos en Odessa del pasado fin de semana, que causaron 2 muertos y destruyeron una catedral. Moscú y su región, que se ubican a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana, ya han sido atacados por drones en otras ocasiones. En mayo, uno de estos asaltos alcanzó al Kremlin. Este ataque se suma a los registrados desde hace una semana en Crimea. El gobernador de esta península anexada por Moscú informó el lunes que un bombardeo ucraniano con drones alcanzó un depósito de municiones. Por otro lado, el ejército ucraniano denunció un ataque de casi 4 horas contra una infraestructura portuaria de la región de Odessa que destruyó un hangar de grano. Y miren, un resultado inesperado contra todos los pronósticos. El presidente del gobierno socialista de Pedro Sánchez perdieron solamente por poco ante los conservadores en las elecciones legislativas del domingo en España. El Partido Popular de Alberto Núñez consiguió 136 diputados y el Partido Socialista Obrero Español 122, mientras que en tercer lugar quedó Vox de extrema derecha con 33 escaños y la formación de izquierda radical, Sumar, consiguió 31. Una vez constituido el Parlamento, el rey Felipe VI recibirá representantes de diferentes fuerzas parlamentarias y propondrá un candidato a la investidura. En un día de mucho calor en pleno verano, la participación fue de 70% superior al 66.23% de 2019, principalmente a causa de las vacaciones. 2.5 millones de personas votaron por correo, una cifra récord. Y en esta región, el gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió este lunes a la amenaza del Departamento de Justicia de Estados Unidos de demandar al Estado por las boyas colocadas en el Río Grande para evitar cruces de migrantes. El Departamento de Justicia dijo que las boyas obstruían la navegación fluvial y carecía de permisos federales. Abbott afirmó tener potestad para proteger los intereses soberanos de Texas. La Casa Blanca señaló que estos cruces ilegales han disminuido con la nueva normativa sobre asilos. Texas instaló también alambrados que han atrapado migrantes, generando críticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Abbott hizo pública su carta antes de su plazo dado por el Departamento de Justicia para entablar conversaciones o enfrentar una demanda federal. Y principio de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández y el FMI anunciaron que sus equipos finalizaron aspectos medulares del trabajo técnico sobre la 5ª revisión trimestral del programa crediticio pactado el año pasado por 44.000 millones de dólares. Argentina, que en octubre celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias, no ha podido cumplir con las metas de acumulación de reservas internacionales y de reducción del déficit fiscal planteadas para el primer y segundo trimestre de este año. Una delegación argentina viajó el 16 de julio a Washington para buscar flexibilizar metas y obtener desembolsos previstos. Este lunes, el gobierno decretó un nuevo tipo de cambio de 340 pesos por dólar, mejor que el oficial de unos 280 para la liquidación de las exportaciones agrícolas, la principal fuente de divisas. Y nos quedamos en Sudamérica porque un nuevo enfrentamiento armado en una cárcel de Ecuador. Al menos 5 reclusos murieron y 11 resultaron heridos en la prisión Guayas 1, ubicada en la costera ciudad de Guayaquil, una de las más azotadas por la violencia y el narcotráfico en el país sudamericano. Desde la mañana se escuchaban disparos a las afueras del centro penitenciario mientras familiares esperaban noticias de reclusos. El gobierno ecuatoriano había ordenado más temprano reforzar la seguridad en todas las cárceles del país. En otras 4 prisiones, las autoridades reportaron que agentes de seguridad se encontraban retenidos por grupos de delincuencia organizada. Las penitenciarías ecuatorianas se han convertido en centros de operaciones de bandas criminales que se disputan el tráfico de drogas. Desde febrero de 2021, más de 400 reclusos han muerto en enfrentamientos similares, decenas de ellos mutilados e incinerados.
En otros temas internacionales, más de 30.000 personas huyeron de las llamas en la isla griega de Rodas en la mayor operación de evacuación jamás realizada en Grecia por incendios y el fuego que seguía por sexto día consecutivo este domingo, atizado por el viento. El fuego seguía avanzando el domingo en la isla griega de Rodas, donde los bomberos contabilizaron 46 nuevos incendios en 24 horas. Apoyados por unos 50 camiones, 10 aviones Canadair y 8 helicópteros, más de 250 bomberos seguían combatiendo las llamas, atizadas por vientos de 50 kilómetros por hora. La emergencia forzó la mayor evacuación en la historia de Grecia. El sábado, unas 30.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y hoteles a causa del avance del incendio. Los turistas evacuados pasaron la noche en gimnasios, escuelas o centros de conferencias. We went to the stadium for somewhere to stay, and I couldn't believe the story. Fuimos al estadio para tener un lugar donde quedarnos y no podíamos creer las historias que escuchábamos de gente evacuada de los hoteles. Todo su dinero, pasaportes, ropa. Tuvimos que prestarle ropa de mi esposa a una mujer porque no tenía nada que ponerse. Fue terrible. Cientos de turistas esperaban en el aeropuerto internacional de Rodas buscando un vuelo para regresar a casa. Varias compañías suspendieron sus viajes hacia la isla, pero sus aviones volarían vacíos para repatriar a los turistas. Estábamos junto a la piscina ayer, vimos las llamas. A la 1 vino la policía a la recepción y dijo que todos deberíamos ir a la playa. Nos quedamos ahí 15 minutos, media hora y luego llegó más humo hasta nosotros. Nos dijeron que camináramos por la playa. Caminamos por 6 horas en medio del calor. Desde el inicio del verano, temperaturas extremas agobian a decenas de millones de personas en gran parte del hemisferio norte. Según previsiones de expertos, julio podría convertirse en el mes más caluroso jamás registrado en la historia. Y el multimillonario de la tecnología Elon Musk anunció en esta oportunidad que reemplazó la silueta del pájaro azul de su empresa Twitter con una X, que según él representará una aplicación para todo. Esto marca el último cambio importante desde que adquirió la plataforma de redes sociales. Elon Musk realizó uno de los cambios más visibles en Twitter desde que tomó el control de la compañía de redes sociales el otoño pasado. Reemplazó su ampliamente reconocido logotipo de pájaro con una X. X es un término que Musk ha descrito como una aplicación de todo, que podría convertir a Twitter en una aplicación como la china WeChat, según la presidenta de la empresa. X es el estado futuro de la interactividad ilimitada, centrada en audio, video, mensajería, pagos de banco, creando un mercado global para ideas, bienes, servicios y oportunidades. La empresa vio caer en picada sus ingresos por publicidad en medio de la partida de ejecutivos de ventas y temores que el sitio se había vuelto más propenso a contenidos extremos. Ahora se enfrenta a un rival bien financiado en Threads, el servicio similar a Twitter recientemente presentado por el rival Facebook. Y este cambio de logo, según expertos, podría empeorar la situación. En última instancia, están perdiendo mucha credibilidad que Twitter ha acumulado durante los últimos 10 o 15 años en los últimos meses. Realmente lo que deberían haber estado haciendo, creo, que es simplemente dar un paso atrás en lugar de reconstruir. La X no entusiasmó tampoco a los usuarios de Twitter, que ya se habían quejado de varios cambios en los meses pasados, sobre todo poner de pago la verificación de las cuentas, que son una marca blanca y azul. Entre ellos Davide Mamone, que ha utilizado Twitter por más de 10 años. El cambio del símbolo es algo secundario en comparación con lo que sucedió en los últimos meses. Twitter ya ha cambiado. Prefería el pájaro porque creo que era un símbolo de la libertad de expresión, la libertad de contar lo que quieras decir y compartir. Musk ha tenido una larga afinidad con la letra X. En 1999 cofundó X.com, un banco en línea, y luego lo fusionó con otra empresa nueva para crear PayPal. En 2017, el empresario dijo que recompró el dominio X.com de PayPal. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Yaris. 100 cuotas de 2.047 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. ¡Te esperamos! Bueno, cada vez es más competitivo el mundo de las redes sociales y mientras esto ocurre en el sector de tecnología, nosotros nos preparamos para leer todos los reportes que nos llegan a través del WhatsApp y también para el segmento deportivo y de farándula. Guate Reporta en Acción, únase al segmento interactivo de denuncias y mensajes a través del WhatsApp para que leamos sus mensajes en esta emisión. Ya volvemos con esto y más. ...4013-3859, el número del servicio de Guate Reporta. De hecho, me voy a trasladar al otro lado del set justamente para dar lectura a esos mensajes que recibimos este lunes por medio del WhatsApp. Repito el número, 4013-3859. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Miren, Omar Sosa se reportó de la ciudad capital y nos envió un mensaje para alentar a las autoridades de cultura que rescaten la vivienda que habría habitado el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Me encuentro frente a la vivienda donde el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias estuvo a bien poder vivir parte de sus años aquí en Guatemala. Es triste realmente el abandono de parte de nuestras autoridades del Ministerio de Cultura, que quisiera yo que en algún momento tomaran cartas en el asunto para que las futuras generaciones conozcan, se empapen, se enamoren de la literatura. Ahora vamos a dar paso a reportes que hacen referencia a accidentes de tránsito que se registraron este lunes en el kilómetro 27 de la ruta al Atlántico y en el kilómetro 22 de la ruta interamericana. Los mensajes coinciden en recomendar a los pilotos que se conduzcan con precaución, pues en la época de invierno el asfalto se vuelve resbaladizo, aun cuando no está lloviendo, y que pilotos tienen que tener conciencia de que si trasladan cargamento o se conducen a alta velocidad, los neumáticos no tienen el mismo agarre a la carretera. Así lo reportaron nuestros televidentes al 4003-3859. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. Muchísimas gracias, Fernando, por tu reporte y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los dejamos con Decisión Libre 2023. Que tengan todos excelente noche.